Quiero platicar acerca de la importancia de compartir y a lo largo de mi presentación y de mi participación con ustedes, hacer el punto de que copiar es en realidad el inicio de un círculo virtuoso. Desafortunadamente, el PR que la palabra ha tenido ha sido bastante malo. Entonces, la connotación negativa que tiene copiar hoy le está haciendo mucho daño a todo el ecosistema en términos de innovación para efectos de cuestiones y proyectos digitales o basados en tecnologías para la información. Y me gusta mucho y me identifico mucho con la frase de estoy en línea, luego existo, porque me parece que si vamos a hablar de Internet y si vamos a hablar de lo que hacemos dentro de Internet, pero lo queremos hacer abstraídos de Internet, siempre vamos a tener una contaminación conceptual porque vamos a estar arraigados a la vida análoga. Y hacerlo entonces o tratar de asumir todo lo que esté sucediendo a mi alrededor en términos digitales y tratar de reaccionar en consecuencia es un reto interesante. Están viendo una imagen de Internet, de todas las conexiones que existen a nivel Internet que representan en términos de colores las distintas regiones, Norteamérica, Latinoamérica, Asia-Pacífico, Europa. El usted está aquí es neto, o sea, el color rosita es lo que corresponde a la parte latinoamericana de las redes. Pero estamos viendo casi más de 1,000 millones de sitios y más de 3,300 millones de usuarios. Por eso es por lo que si vamos a hablar de Internet es muy claro que sí, si estoy en línea, luego existo y entonces puedo empezarme a mover y a caminar dentro del entorno digital. Quien tiene la información, tiene el poder, quizás sea una de las frases más poderosas en algún momento y que más claramente hemos visto desgastarse y perder el valor real que tiene. ¿Y a qué me refiero? Sostengo que es falso porque hoy en realidad, gracias a los medios digitales, quien tiene la mayor cantidad de acceso a fuentes de información distintas y con base en ello se genera una opinión informada, entonces tiene el poder. Ya lo estamos viendo además hoy, por ejemplo, en redes sociales, en términos noticiosos, que si nos vamos con una sola de las versiones de alguna noticia en particular, corremos un riesgo muy alto de hacer el ridículo en las mismas redes digitales, ¿no? Por la interpretación, por el momento en el que se comparte cierta información, por la velocidad con la que se va incluso actualizando y cambiando. Y esto ha generado una serie de microrevoluciones en distintos ámbitos muy interesantes y el de la propiedad intelectual, el derecho de autor en el entorno digital no son la excepción. No vamos, por supuesto, a clavarnos mucho entre la parte de si bajar o no música o videos o películas de manera gratuita, y las comillas tienen que ver con que confundimos gravemente lo libre con lo gratuito. Sin embargo, el copiar debe precisamente a todo esto que estoy platicando una de las connotaciones negativas que tiene, y la realidad es que todos podemos usar y aprender y crear y compartir en Internet. No se acaba, no es un recurso finito en ese sentido y esa es una de las más grandes maravillas. Sin embargo, la copia como el acto de hacer trampa, la copia como el acto de negativo, por supuesto, de hacer algo con mucho menor esfuerzo o con nulo esfuerzo y obtener un beneficio, por supuesto que es absolutamente negativa y lejos de propiciar o impulsar el llevar este tipo de eventos al ambiente o al entorno digital, decimos y afirmamos lo contrario. Y precisamente el proyecto de licencias de Creative Commons y la oportunidad de compartir de manera legal, de manera válida, sin que el compartir contenidos de una obra implique la apropiación de la misma, sino la utilización, la explotación, el aprovechamiento, es lo que querríamos o es lo que queremos impulsar. Finalmente hoy, a diferencia de hace algunos años, todos somos creadores, todos creamos, todos generamos contenido, todos somos autores, lo somos desde siempre. El punto es que había una división muy clara entre los artistas creadores y nosotros. La realidad es que la copia, como el inicio de un círculo virtuoso, comienza de hecho con el diseño mismo de Internet. Están viendo el gráfico del primer diseño de Internet que estaba conformado por una red que estaba conformada por 4 nodos. Recordemos que Internet nace además como un proyecto de la parte militar en la Guerra Fría
y la intención principal era poder distribuir conocimiento, poder diseminarlo entre sus distintos laboratorios con la intención de poderlo tener en varios lados simultáneamente, por supuesto, por la posibilidad de que, entre otras cosas, les cayera una bomba o uno de los científicos se sacara la lotería y se fuera al otro lado del mundo a vivir. ¿Qué hacemos con la información que se perdió, que se estaba generando y que es importante mantener, preservar y compartir? Compartir. No fue una red que nació con la intención de restringir o de cobrar peaje. Incluso este diseño es la base para poder tener un esquema que es lo que lo ha hecho tan expansivo y tan maravilloso, porque cada uno de los que nos conectamos a Internet, en ese momento nos convertimos en una parte intrínseca del concepto de Internet. Somos Internet, no en un sentido romántico, sino en un sentido real. Nos convertimos en uno de los nodos que permiten una conexión orgánica de Internet. Y esa es una de las grandes maravillas y que ha permitido un crecimiento como tal. Pero todo funciona a través de una copia. Entonces, ¿cómo podemos conciliar el choque que existe entre la vida análoga, que tiene tan mala percepción de lo que implica copiar, con un entorno digital que tiene la copia como una condición sine qua non para funcionar? El dilema hoy se ha visto reflejado más en las cuestiones de copiar cualquier tipo de contenido en Internet te convierte en un pirata, te convierte en un criminal. Cuando la realidad en términos de negocio, de innovación y de lo que se puede hacer, vemos que es justamente lo contrario, es todo lo contrario. Mientras más vinculación hay, mientras más trabajo en equipo hay, mientras más oportunidades hay de acceder a conocimiento, tomarlo, entenderlo, modificarlo a conveniencia propia y regresarlo al entorno digital para cumplir este círculo virtuoso que intento exponer ante ustedes, es hacia donde queremos ir, es este nirvana que hoy muchos estamos viviendo por la facilidad de ser competitivos y de crear o innovar en un esquema en el cual puedo hacerlo como persona al mismo tiempo o tan competitivamente en un momento dado como lo pueden hacer grupos o comunidades. Y estamos viendo que el trabajar en comunidad cada vez más demuestra amplios beneficios. Y a todo esto, vivimos en un esquema precisamente de todos los derechos reservados. E incluso hay a quienes se les puede hacer sexy ponerle en la parte de abajo de un sitio web todos los derechos reservados. Cuando las principales redes, los principales servicios, los principales proyectos que están haciendo una monetización impresionantemente grande, tienen como principal factor de monetización y de éxito de negocio a nosotros, nuestro contenido. Irónicamente, que nosotros, que seamos todos estos generadores de distintos tipos de contenido de valor, que están haciendo negocios o haciendo crecer empresas de manera tan grande, hacen un poco irónico el que nosotros mismos no tengamos aprecio por el derecho de autor, por la propiedad intelectual, por consumir contenidos que en un momento dado puedan apoyar a quien creó esta obra, y no solamente a nivel monetario, como vamos a ver a continuación, sino incluso en el crecimiento, evolución y mejora de proyectos, como está sucediendo en muchos lados. Por eso, en términos digitales, en realidad vamos por un no a todos los derechos reservados: el derecho de compartir, el derecho de estudiar, el derecho de analizar, el derecho de… Esos son derechos que usamos de manera natural dentro de las redes digitales y que es medio particular que estuvieran limitados. Por eso vamos a un esquema, o se propone un esquema, se ha planteado un esquema de algunos derechos reservados, en donde incluso la explotación comercial está completamente considerada. Sin embargo, no es la parte comercial necesariamente la que ha impulsado o detonado proyectos altamente innovadores dentro del entorno digital. Algunas economías, la tradicional que conocemos, están basadas en un intercambio principalmente en un esquema quid pro quo. Esto por eso. Y esa es la forma en la que estamos perfectamente acostumbrados a hablar y a comunicarnos y a operar. Sin embargo, hay algunas economías en las que el dinero como tal no es el disparador. Por supuesto que no lo es, ni tiene que ver. Estas economías que tienen como base el compartir como uno de los elementos principales, tiene, por ejemplo, en el caso de la amistad, en el caso de la familia, en el caso del amor, el compartir
es la plataforma base de esa economía y de alrededor de esta relación. Lo que construye y enriquece esas relaciones es el compartir. La posibilidad, por supuesto, de enseñar, de transmitir conocimiento o de aprender, de adquirir conocimiento, es otra de ellas. Para ellos, esta no es definitivamente la forma en la que se habla ni en la que se hace dinero. De hecho, si introducimos el dinero a estas ecuaciones, cambian por completo. Imaginen a tu grupo de tus mejores cuates, al cual le dices, oye, pues vámonos a comer, y tu cuate te contesta con un costo fijo por comer con él. Sé que en la realidad a muchos así nos puede pasar con nuestros cuates, ¿no? Pero la realidad, ¿cómo hace un cortocircuito en ese sentido, no? Por supuesto, no quiero detenerme más tiempo del necesario para resaltar que amor al que se le mete dinero en la ecuación, pues evidentemente no es amor, definitivamente. Sin embargo, aunque esto existía antes de las redes digitales, antes de internet y todo esto, hoy vemos potenciado el hecho de que hay algunas economías que se combinan y que, resaltando algunos de los dos aspectos, el comercial o el de compartir, generan un modelo de negocio increíblemente grato. Las vamos a ubicar como unas economías híbridas en este sentido, y son esquemas que al compartir van a impulsar, por ejemplo, la economía comercial. Estos son, en el mundo análogo, pues el ir a un boliche, ¿no? El compartir momentos en lugares y circunstancias específicas, es a lo que se refiere este tipo de economía. Vamos a lugares, nos reunimos para generar y disfrutar un momento con cierto tipo de grupos o comunidades, y esto implica también la explotación o el uso de servicios comerciales. Y tenemos hoy entidades comerciales que impulsan la economía compartida, y los casos quizá hoy más referentes o inmediatos sean Uber, YouTube, Spotify, Airbnb, de hospedajes, en el cual a través de compartir se genera un trigger o un modelo de negocio. En el caso de Spotify, por ejemplo, la posibilidad de usar música de manera libre, gratuita hasta cierto momento, la posibilidad de compartir esta música sin que a quien se la comparto tenga que pagar para escucharla, pero la posibilidad también de pagar por servicios especializados que, por ejemplo, le quiten la vocecita de los anuncios de Spotify, ¿no? Entonces va a haber algunas razones por las que vamos a encontrar un trigger correcto para decir sí, estoy dispuesto a pagar por ese servicio. No solo, pues, son economías que no solamente están basadas en el dinero para que su modelo de negocios funcione. Por ello la pregunta de compartir, sí, claro que sí, hay que compartir mucho. ¿Por qué? Bueno, primero, la posibilidad de monetización personal, y esto me atreví a resaltar la palabra porque irónicamente se está estudiando y se está viendo que la posibilidad de que yo me gane un dinero por yo rentar algún producto o servicio mío o que yo genere, no me llama tanto la atención como sí me llama la atención utilizar esos servicios por muchas razones: la conveniencia, la certeza, el costo, por supuesto, que puede ir involucrado, mucho más conveniente que modelos tradicionales de negocio. También está la cultura de la reciprocidad indirecta, que dicho de otra forma es la reputación. Hoy muchos de estos servicios basan la gran parte de su éxito en la reputación que tenemos tanto como proveedores de servicios como clientes. El caso de Uber quizás sea el más conocido, en el que los choferes también nos califican a nosotros los usuarios, pero sucede en Mercado Libre y sucede en general. Hoy comenzamos a ver en estas economías o en estos servicios que la reputación se convierte en clave. Y esto tiene que ver también con que si voy a rentar un producto mío, mi bicicleta, por ejemplo, no me va a gustar porque no me la van a cuidar. Ahí el beneficio es que a través de la reputación, pues a quien se la renté le va a preocupar cuidarla, porque entonces muy rápidamente caería su reputación y en un momento dado podríamos no volverle a rentar la bicicleta, ¿no? Y mientras más, mejor. Este tipo de economías hoy están probando que mientras más involucrados estén en ese proyecto en particular, hay un beneficio en general en el ecosistema. Bajan los costos, los servicios se entregan de manera más rápida, hay grandes beneficios que están alrededor de esto. Por ello, la importancia de poder copiar, de reproducir, de distribuir, de comunicar un producto o una obra que hagamos y, por supuesto, de realizar obras derivadas a partir de un aprendizaje previo, todo esto impulsando el derecho de autor,
tanto el propio, por supuesto, como el de los demás, es sumamente relevante. Les quiero compartir, para concluir, un ejemplo que a mí personalmente me ha resultado muy emotivo. El Festival Internacional Cervantino, si alguien ha ido alguna vez a un festival cervantino, sabe a qué me refiero cuando en efecto puede ostentar el título de ser la cantina más grande del mundo, al menos los 15 días que dura el evento. Pero además otra gran característica es la riqueza cultural que presenta el evento cada año. Y entre otras cosas hacen un póster. Cada año, durante hoy ya 44 van a ser, se ha creado un póster relativo al evento. Y como pueden imaginar, localmente, en Guanajuato, muchos de los puestos, papelerías en general, lo que hacían era aprovechar estos días para generar gorras, playeras, plumitas, llaveros, llévelo, porque la gran cantidad de gente que está asistiendo a este evento evidentemente representaba una oportunidad comercial. Sin embargo, siempre estaban en lucha o en pleito y en conflicto con las autoridades porque estaban reproduciendo una imagen que no tenía los derechos de autor cubiertos correctamente, se trataba para todo efecto de piratería y generaba este encono constante y encuentros constantes para decomisar o recoger productos que estaban ilícitamente siendo vendidos en las calles. Lo que hizo el Festival Cervantino fue adoptar una licencia completamente abierta, la Cervantina, en donde hubo una característica muy interesante. Liberaron todo efecto de restricción de explotación comercial de la imagen como tal. Lo que permitió que en todo Guanajuato, quienes esto ya lo venían de todas formas haciendo, ahora no lo hicieran escondidos y se convirtiera de un conflicto a un polo de desarrollo y de oportunidad económica al tiempo que se lleva a cabo el evento. La Cervantina tuvo la característica, además, como primer ejercicio en este sentido, de, en este tipo de diseño realizado por Marco Colín, permitir y convocar a todos a que se apropiaran del producto, a que hicieran mi Cervantina. Y entonces todos los usuarios convocados, por supuesto su servidor, vaya que le entró al modificar la Cervantina, se generó un efecto además también muy interesante en términos de cómo los usuarios y participantes al evento nos compenetrábamos mucho más de él y lo hacíamos definitivamente propio. Y esto, la oportunidad de convertir, en el caso incluso de la interacción gobierno-ciudadano, en algo que era negativo, en una explotación autorizada comercial y mejorar per se el evento y la percepción que esos mismos ciudadanos que durante 2 semanas ostentan orgullosamente el título de la cantina más grande del mundo, pues puedan también ver reforzada su economía. Hoy vivimos en una circunstancia en la que la participación, la vinculación, el compartir para que a partir de ahí podamos crear es sumamente relevante. Obviamente de nosotros toca que la conclusión legopoéticamente sea de verdad construir. Y les agradezco compartiendo una frase que para mí ha sido siempre muy representativa en mi trabajo. Piensa en grande, comienza en pequeño y escala rápido. Muchas gracias.